Buenas tardes, mi nombre es Brian Guevara, soy alumno de ética de la UNAP del curso de contabilidad, como lo muestra aquí la cédula, Brian Guevara. Ahorita les voy a explicar lo que es la elaboración del primer ejercicio. Entonces comenzamos nosotros con escoger el punto a desarrollar, el cual es el B, que ya fue difundido en el foro, el cual nos dice las, las proposiciones que están aquí escritas, ¿cierto? Que son tres, la P, Q y R, ¿cierto? Tenemos que tener claro que cada proposición comienza con una ¿qué? Palabra minúscula. Entonces, ya sabiendo eso, nos vamos al lenguaje simbólico, el cual está escrito como lo nos pusieron en la guía o en la rúbrica que nos enviaron. Ahí ya comenzamos con el primer pregunta que era el lenguaje natural, describir el lenguaje natural. Entonces, como aquí tenemos las proposiciones, entonces describimos el lenguaje natural. ¿Que cómo se describe? Entonces, aquí en el lenguaje simbólico vamos a describirlo naturalmente. Entonces, la primera preposición nos dice que P. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en la posición simple? En 2020 creció el desempleo. De lo primero que vamos a colocar es eso. En el 2020 creció el desempleo. Pero aquí tenemos unos conectores lógicos, del cual el conector lógico que se encuentra acá es el conector conjunción, el que nos dice que y. Entonces, en el 2020 creció el desempleo y, ¿cierto? Como está acá, y utilizamos la otra preposición, que es en el 2020 hubo pandemia, ¿cierto? Acá está, como lo vemos aquí escrito. Pero aquí ya acabamos este corte que tenemos, entonces lo que terminamos con un punto. Y utilizamos otra proposición, perdón, que es la O, ¿cierto? Entonces seguimos con la O, entonces colocamos la O y terminamos con otra coma para continuar con la otra proposición o el otro esquema. Crecimiento del desempleo. Entonces en el crecimiento del desempleo lo ponemos ahí y como tiene otro conector, ¿cierto? Que es I, entonces lo colocamos con U, inversión económica. Y así se colocaría el lenguaje natural como está escrito, el lenguaje simbólico. Ya continuamos con la tabla manual, la cual nos indica, como nos explicaron ahí, la fórmula de cómo colocar en la tabla los verdaderos y los falsos. Entonces, primero tenemos que saber cuántos, cuántos preposiciones tuvimos. Entonces dice que hay uno, 2, 3, ¿cierto? Como hay 3, entonces lo multiplicamos en la fórmula que es 2 a la n, entonces sería 2 a la 3, ¿cierto que sí? Entonces 2 más 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, ¿cuántas casillas deberíamos de hacer? 8 casillas, ¿cierto? Entonces la primera nos dice que son mitad y mitad. Entonces comenzamos con 4 verdaderos y 4 falsos. Seguimos con otra proposición que sería la mitad de 4, que cuánto sería 2 y 2 y 2. Seguimos con la tercera preposición que sería la mitad de 2, que cuánto sería 1, que sería invertido. Ya cuando tenemos eso pasamos a la otra que proposición, porque como acá está negativo, la ponemos acá. Pero entonces en la tabla o en las indicaciones que nos dice que el, que las tablas que nos dicen que, por ejemplo, cuando siempre es negativo, ¿cierto? Entonces la otra es positiva. Entonces, cuando se compara, entonces cuando es B verdadero, se pasa a falso. Cuando es falso, se pasa a verdadero. Eso es lo que nos dice la tabla. Y así seguimos según las reglas que nos indican las tablas que nos han enseñado en la biografía o en los aportes de videos que nos han dado. Ya terminar esta tabla, seguimos con lo que el simulador, ¿cierto? Que nos arroja que este pequeña tabla, donde podemos comparar el simulador con la tabla manual que hicimos, que nos da los mismos resultados. ¿Eso qué nos quiere decir? Que está bien. Y se clasifica como contingente, porque es irregular el verdadero y el falso.